Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más para compartir este último mensaje de la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Estuvimos estudiando con detalle cada una de estas cartas a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, y en esta ocasión nos toca revisar la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. La clase pasada estuvimos analizando los primeros versículos del 14 al 17 de esta carta, y el día de hoy vamos a terminar esta serie estudiando los versículos 18 al 22. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, y vamos a dar lectura a esta séptima y última carta del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, del 14 al 22, dice así el Señor Jesucristo: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La clase pasada estuvimos revisando las diferentes partes de esta carta a la iglesia a la Odisea. Y estudiamos en primer lugar en el versículo 14, ¿quién es el escritor de la carta? Identificamos claramente al escritor de esta carta con el Señor Jesucristo. Él es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Así que no hay duda alguna de que es Jesús el que escribió esta carta a la iglesia de la Odisea. En segundo lugar, estuvimos estudiando también un poco acerca de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia prácticamente no se menciona en el Nuevo Testamento, pero podemos saber que fue una iglesia fundada seguramente por el apóstol Pablo o por sus asociados. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo menciona justamente a los que están en la Odisea. En Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes, colosenses, y también por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo tenía una carga en su corazón por los laodicenses, y aunque nunca pudo visitarlos, ni pudo él en persona estar ahí ni fundar la iglesia, siempre constantemente oraba por los laodicenses. En tercer lugar, analizamos también un poco acerca de la ciudad de Laodicea. Esta ciudad, Laodicea, fue fundada por el gobernador Seleucida Antíoco II en honor a su primera esposa Laodique. Como se divorció de ella en el año 235, seguramente la ciudad de Laodicea fue fundada antes del divorcio
de este gobernador Antíoco II. Y estuvimos estudiando que Laodicea era la ciudad más rica de toda el Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Laodicea era famosa por su actividad económica y financiera, estaba llena de bancos, llena de inversionistas, y aunque un terremoto sacudió esta ciudad en el año 60, era tal su riqueza que sin la ayuda de Roma, la propia ciudad de Laodicea se volvió a reedificar con sus propios medios. Laodicea también era un gran centro de confección de ropa. Recordemos la clase pasada que estudiamos que ahí en Laodicea se confeccionaban estas túnicas preciosísimas de lana negra, y estas túnicas se llamaban las trimitas, de ahí que a Laodicea se le conociera también como la ciudad trimitaria. Laodicea también era un centro médico muy avanzado en donde se elaboraba un ungüento llamado colirio para los ojos y para aquellos que estuvieran enfermos también de los oídos. Y en cuarto lugar, en el versículo 15 al 17, estuvimos analizando el reproche que le hace el Señor Jesucristo a esta ciudad. Vean Apocalipsis 3, versículo 15. Les dice el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor Jesús está usando una ilustración del acueducto que traía el agua a la ciudad de Laodicea. Recordemos que este era un acueducto subterráneo que traía aguas termales de algunas fuentes, algunos pozos cercanos a Laodicea, pero esta agua no llegaba fría ni tampoco caliente, llegaba tibia y llegaba sucia, de tal manera que ninguno de los habitantes de Laodicea podía consumir el agua potable, porque bueno, en realidad no era potable, era agua sucia, y además de sucia, era agua tibia. Entonces el Señor utiliza esta característica de la ciudad de Laodicea para decirles: miren, ustedes los de la iglesia de Laodicea no son fríos ni son calientes, son tibios. Ojalá fueran fríos y estuvieran lejos del Evangelio y ni siquiera quisieran conocer de Cristo. O ojalá fueran calientes y estuvieran avivados por el Espíritu Santo, llenos del amor de Dios. Pero por cuanto no son fríos ni calientes, sino que son tibios, yo los vomitaré de mi boca. Estuvimos analizando con detalle las características de los cristianos avivados, de los cristianos llenos de fuego del Señor. Dijimos que son personas que aman la oración, que aman la palabra de Dios, que aman a Jesús, que ganan las almas y que sirven a Cristo. También estuvimos hablando de las personas frías. Las personas frías son aquellos que están muertos espiritualmente, que no les interesa la Biblia, no les interesa la oración, no sirven a los demás, no aman a Dios, ni mucho menos se congregan en ninguna iglesia cristiana. Pero la tragedia más grande es la que describimos en las personas tibias. Las personas tibias son aquellas que parecen ser creyentes, que parecen amar a Dios, que parecen leer y estudiar las Escrituras de vez en cuando, que parece que oran de vez en cuando, pero la realidad es que están muertos espiritualmente. Estas personas tibias son hipócritas, se creen justas, piensan que son cristianas, tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Dicen que aman a Dios, pero también aman al dinero. Dicen que aman la Biblia, pero aman también las series de violencia y de inmoralidad de la televisión. El gran teólogo John Stott dijo acerca de esta carta a Laodicea las siguientes palabras: tal vez ninguna de las 7 cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI que la carta a la iglesia de Laodicea. Esta carta describe vívidamente la religión respetable, la religión sentimental, de nombre, superficial, que está tan extendida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo actualmente está debilitado,
está anémico, es un cristianismo tibio. Parece que hemos tomado un baño de religión tibia. Y esto es una gran desgracia en la iglesia del siglo XXI, porque las iglesias cristianas del siglo XXI, al igual que la Odisea del primer siglo, están llenas de personas no cristianas, personas que simpatizan con el evangelio nada más, personas que supuestamente recibieron a Cristo o hicieron una oración un domingo cuando alguien las invitó a la iglesia, pero que en realidad no han sido transformados, no han sido cambiados por el poder del Señor Jesucristo. Por eso, en el versículo número 17, Apocalipsis 3:17, el Señor les reclama y les dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las personas en la iglesia de la Odisea, al igual que muchas personas en la iglesia el día de hoy, dicen: yo soy rico, tengo recursos, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo un dinero ahorrado en el banco, tengo una buena casa, manejo un buen automóvil, yo no necesito a Dios. Y cuando sienta necesitarlo de vez en cuando, ya iré a la iglesia, ya leeré la Biblia, ya por ahí llamaré al pastor que haga una oración por mí. Hay millones de hermanos cristianos que están en esta situación. Piensan que por su riqueza o por las cosas y bienes materiales que poseen, no necesitan a Dios. Yo soy rico, decían los laodicenses, me he enriquecido mucho, de ninguna cosa tengo necesidad. Recordemos que los hermanos que se congregaban en la iglesia de la Odisea, la mayoría de ellos, ¿sí?, la gran parte de ellos eran económicamente ricos, eran dueños de empresas de lana, eran banqueros, tenían grandes recursos económicos. Ellos pensaban que no necesitaban a Dios. Ese es el problema del siglo XXI en el que nos encontramos. La mayor parte de la población que habita este mundo, este planeta, se parece a los laodicenses. Piensan que son autosuficientes, que no necesitan a Dios. Sin embargo, la opinión del Señor Jesucristo era muy diferente a la de ellos. El Señor Jesucristo les dice en el versículo 17, ¿no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo? El Señor Jesús los clasifica de una manera muy distinta. Les llama desventurados. Una persona desventurada es alguien que en el transcurso de su vida lleva gran dolor y gran sufrimiento en su corazón y debido a esto hace sufrir a los demás. Ese es un desventurado. Ahora, el Señor les llama también miserables. Una persona miserable es alguien que vive en un estado de pobreza extrema. ¿Cómo es posible que a pesar de que fueran ricos económicamente, a los ojos de Jesús, estas personas eran unos miserables, se encontraban en pobreza extrema porque no tenían a Dios ni conocían a Cristo? El Señor Jesucristo también les llama pobres. Un pobre es una persona que no tiene lo suficiente para vivir. Y aunque ellos estaban rodeados de riquezas y de empresas y de dinero, no tenían a Cristo, no tenían lo más importante en esta vida. El Señor también les llama ciegos y les llama desnudos. Una persona ciega es alguien que está privado de la vista. No podían ver las cosas espirituales y no estaban vestidos con las vestiduras de Dios. Se encontraban desnudos. ¡Qué condición tan terrible la de los laodicenses! Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis y dirigirme
a todas las personas que se congregan en iglesias cristianas, hermanos cristianos que han sido prosperados por Dios. Tal vez tú tienes una empresa, un negocio, eres profesionista, manejas varios idiomas, has logrado hacer buenos negocios, tienes buenos recursos económicos. Hay una palabra muy especial de parte de Dios para ti en este día. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19, el Señor se dirige a los ricos de este siglo. Dice así Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si tú has sido beneficiado por Dios y bendecido por Dios económicamente y materialmente, no pongas tu esperanza en las riquezas. Deja de estar pensando en todo el tiempo en el dinero y en cómo hacer más dinero y en cómo hacerte más rico. No pongas tu esperanza en el dinero ni en los bienes materiales, porque estas cosas son inciertas y en cualquier momento Dios te las puede quitar en un abrir y cerrar de ojos. Por esa razón hay tantos suicidios cuando caen los precios del petróleo o las bolsas de valores del Nasdaq o de Wall Street, porque hay muchas personas que tienen su dinero, su inversión depositadas ahí en las bolsas de valores. Y cuando estas bolsas caen y se derrumban, las personas se derrumban junto con su dinero y muchos llegan al suicidio. Si tú eres rico materialmente, Dios te ha entregado esa riqueza para que la compartas con los demás, para que la dediques a sostener misioneros, para que inviertas en la obra de Dios, que seas dadivoso, que hagas buenas obras, que seas generoso con los pobres. Porque de otra manera, si tú has puesto el dinero y los bienes materiales como un ídolo, lo más probable, seguramente, es que tú eres un laodicense. Estás en la tibieza espiritual y ni siquiera has nacido de nuevo. Así que debes examinar tu corazón profundamente y ver si realmente estás en la fe. Continuamos en quinto lugar con el mandato que les da el Señor Jesucristo a los laodicenses. Apocalipsis 3, versículo 18 al 20. Miren el mandato que les hace el Señor Jesucristo a estas personas que estaban llenando la iglesia de Laodicea, pero no había ni un solo cristiano. Versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor Jesucristo pudo haber juzgado y destruido esta iglesia infiel, llena de hipócritas no salvados. Sin embargo, en vez de destruir la iglesia, el Señor Jesucristo, en su gran amor y misericordia, les ofrece el camino a la salvación y les hace 3 solicitudes, 3 mandamientos que tienen como su fundamento las 3 características de la iglesia de Laodicea. En primer lugar, les pide que de él compren oro, que echen a un lado su oro y su confianza que tenían puesta en los bancos y que compraran oro del Señor Jesucristo. También les pide que se vistan de vestiduras blancas. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban vestidos de estas telas, ¿verdad?, preciosas que ellos mismos fabricaban en la industria textil tan grande que había en Laodicea. Y también les pide que unjan sus ojos con aquel ungüento
maravilloso que habían creado los médicos de la Odisea con colirio para que pudieran ver. Vamos a examinar estas 3 instrucciones, estos 3 mandamientos que les da el Señor Jesucristo. En primer lugar, Cristo les aconseja que compren oro refinado en fuego para que sean ricos. ¿A qué se refiere este oro refinado en fuego? Se refiere sin lugar a dudas a la verdadera fe salvadora. El Señor Jesucristo les está diciendo: dejen a un lado su oro y compren de mí oro para salvación, oro refinado, como dice la primera de Pedro 1, versículo 7, la fe que es mucho más preciosa que el oro. Cristo les está ofreciendo aquí salvación, que dejen a un lado su orgullo, su soberbia y sus riquezas y que le entreguen su corazón a Cristo. Ahora, esta expresión comprar oro refinado, no quiere decir que los laodicenses deberían haber hecho buenas obras o comprar con dinero esta salvación. Esta salvación es completamente gratuita. Como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. Isaías 55, 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La salvación es un regalo gratuito que el Señor le estaba ofreciendo a los laodicenses y que también te lo ofrece a ti, amigo, amiga que estás escuchando esta conferencia. ¿Por qué no vienes y compras sin dinero, gratuitamente, oro refinado en fuego, que aquí representa la única fe verdadera, la única fe que salva, la fe en el Señor Jesucristo? También el Señor, en segundo lugar, les aconsejó que compraran vestiduras blancas para que se vistieran y que no se descubriera la vergüenza de su desnudez. Las vestiduras en la Biblia representan o simbolizan el estado espiritual interno de una persona. Si pudiéramos tener unos lentes y a través de esos lentes poder ver el estado espiritual en el que se encuentran las personas, tal vez veríamos que la mayoría están vestidas con vestiduras sucias, con vestiduras rotas, con vestiduras destrozadas y andrajosas, porque esas vestiduras estarían representando el pecado, la inmoralidad y la incredulidad del corazón humano. Así que el Señor les dice a los laodicenses: quítense su ropa sucia, quítense sus vestiduras de pecado, arrepiéntanse de su inmoralidad, arrepiéntanse de su autosuficiencia y vístanse de vestiduras limpias, de vestiduras blancas. Estas vestiduras las describe el profeta Isaías en el capítulo número 61, uno de los pasajes más hermosos del profeta Isaías. En el capítulo 61, versículo 10, Isaías dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué está tan alegre el profeta Isaías? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a un novio me ha vestido y como a una novia adornada con sus joyas. Cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo, cuando tuvimos un encuentro personal con Él, cuando nacimos de nuevo, Él quitó nuestros trapos sucios, quitó nuestras vestiduras de depresión y de tristeza, quitó nuestras vestiduras de intentar suicidarnos y quitarnos la vida. Quitó nuestros trapos sucios de la falsa religión a la que pertenecíamos y nos vistió con unas vestiduras blancas, transparentes, vestiduras limpias de salvación. Qué precioso es nuestro Dios. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo les aconseja a los laodicenses que ungieran sus ojos
que ungieran sus ojos con colirio para que vieran. La Odisea, como ya lo vimos anteriormente, presumía de la fabricación del colirio, que era un ungüento que se ponía en los ojos para sanarlos, ¿sí? Y debido a esta fabricación de colirio, ellos se sentían orgullosos, pensaban que eran superiores, que eran grandes médicos, que tenían un gran conocimiento de la ciencia médica. Sin embargo, el Señor Jesucristo los anima, los exhorta, les manda que se arrepintieran de ese orgullo espiritual y que se pusieran el colirio espiritual, el colirio que solamente el Espíritu Santo le puede dar al alma humana para abrir nuestros ojos y poder ver las cosas de manera diferente, poder contemplar la hermosura de la santidad de Dios, poder ver la necesidad que hay en este mundo, poder comprender las sagradas escrituras. Muchas personas que están viendo esta conferencia se encuentran ciegos, no pueden ver las cosas espirituales, te encuentras confundido en una falsa religión, te encuentras ciego sin poder percibir el amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso nuestra oración por ti es que tú te pongas este colirio, que le digas: Señor, ponme el colirio espiritual, abre mis ojos espirituales para poder contemplar la hermosura de tu santidad. Cuando tú te conviertes a Cristo, ocurre una iluminación espiritual en tus ojos y puedes ver la hermosura de Dios, puedes contemplar el sacrificio de Jesucristo y puedes ver tu estado de pecado tan grande que tienes. Puedes por primera vez en tu vida contemplar tu gran necesidad de Dios y entregarle tu vida. Es necesario que tú te entregues a Dios en este día. Regreso a Apocalipsis 3, en el versículo 10, dice Jesús: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y en el versículo 19, el Señor dice lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y aquí viene algo muy importante, y arrepiéntete. En primer lugar, quiero que observen en el versículo 19 cómo el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, algunos comentaristas han pensado que la iglesia de la Odisea estaba llena de cristianos, porque aquí el Señor les dice que los ama, que los va a reprender y castigar porque los ama. Entonces pareciera ser que nuestra tesis de que los laodicenses eran incrédulos es falsa. Sin embargo, los versículos anteriores nos demuestran claramente que ninguna persona en la iglesia de la Odisea había conocido a Cristo, que ninguno de ellos había nacido de nuevo. Entonces la respuesta al versículo 19 que acabamos de leer no debe de ser entonces que los laodicenses eran cristianos, sino más bien que eran incrédulos, porque el Señor también ama y reprende y castiga a los incrédulos. Y vamos a demostrarlo. En Marcos capítulo 10, versículo 21, se acercó un joven rico al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿qué haré para ser salvo? Y el Señor Jesucristo le dijo: guarda los mandamientos. El joven rico le dijo: todo esto he guardado desde que yo era joven. Y entonces Jesús le dijo: bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Pero el joven rico, entristecido porque tenía muchas posesiones, se fue. Y en Marcos 10, 21 dice la Biblia: entonces Jesús, mirándole, le amó. El Señor Jesucristo lo vio con unos ojos llenos de ternura y de compasión, y lo amó. Este joven nunca se convirtió, este joven nunca decidió seguir a Cristo, pero el Señor, a pesar de su incredulidad, le amó. Y también en Juan capítulo 3, versículo 16, la Biblia
dice que de tal manera amó Dios al mundo, y esto incluye también a los incrédulos. El Señor ama, desde luego, a su iglesia, a los creyentes, pero también ama a los no creyentes. Para eso vino Él, hermanos, para salvar lo que se había perdido. Él ama a las personas que lo rechazan. Él ama a todos aquellos que no conocen del Evangelio. Los ama. Y con ese mismo amor, el Señor también amaba a la iglesia de Laodicea. Así que por esa razón el Señor los reprende y los castigó. De modo que los laodicenses, hemos demostrado, no eran cristianos, pero el Señor de una manera compasiva y tierna llamaba a los de aquella iglesia a la fe salvadora. Los quería llevar a la fe y al arrepentimiento. Por esta razón el Señor les da este mandamiento en el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y aquí viene el punto clave. Les dice el Señor Jesucristo: arrepiéntete, arrepiéntete. Si tenías tu confianza puesta en el dinero, o puesta en tu negocio, en tu propia sabiduría humana, arrepiéntete. Si estabas ciego y desnudo y pobre y miserable y desventurado, y lo has logrado percibir que estás en esa condición, ¿cuál es el siguiente paso? Arrepiéntete, arrepiéntete. El Señor, con ojos de gran amor y ternura, te lo dice una vez más: arrepiéntete, arrepiéntete para que puedas conocer a Cristo. La palabra arrepentimiento proviene de la palabra griega metanoia, que significa un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Una persona arrepentida es una persona que ha cambiado su manera de pensar respecto a Dios, respecto a sí mismo y respecto a los demás. Una persona arrepentida sabe que el Señor Jesucristo llevó en la cruz todos sus pecados y sabe que ama a Jesús con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y lo quiere seguir a donde quiera que Él va. El famoso predicador y ministro anglicano, el doctor Martin Lloyd Jones, en su libro Estudios acerca del Sermón del Monte, nos describe significativamente lo que es el arrepentimiento. Dice así: arrepentimiento significa que usted reconoce que es un pecador, vil y culpable en la presencia de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios y que está destinado al infierno. El arrepentimiento significa que comience a darse cuenta de que eso llamado pecado está dentro de usted, que se quiere librar de él y que le da la espalda en cada estado y forma en la que se presente. Arrepentimiento significa que usted renuncia a este mundo y a todo lo que este mundo pueda ofrecerle, cueste lo que cueste. Arrepentimiento significa que usted se niega a sí mismo, toma la cruz de Cristo y está dispuesto a seguir a Cristo a donde quiera que Él va, porque usted ama a Cristo. Esas son las palabras del doctor Martin Lloyd Jones en su libro Studies in the Sermon of the Mount, los estudios del Sermón del Monte. Continuamos con el versículo 20, regresamos a Apocalipsis 3:20, un versículo muy famoso en toda la Escritura y también en el libro de Apocalipsis. Es Jesús el que está hablando y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué versículo tan precioso y al mismo tiempo tan triste! Porque si usted pone atención en el versículo 20, se va a dar cuenta que el Señor Jesús estaba fuera de la iglesia de Laodicea.
Él se encontraba fuera, del otro lado de la puerta. Ahí lo tenían, ahí lo habían dejado, afuera de la iglesia. Y adentro de la congregación, los líderes y los congregantes y los diáconos hacían sus servicios y según ellos adoraban a Dios, pero tenían afuera a Cristo. Y de la misma manera muchos que se dicen ser cristianos tienen afuera de sus vidas a Cristo. De la puerta para adentro en tu casa se escuchan gritos, peleas, pleitos, chismes, golpes, groserías, pero dices que eres cristiano. ¿Y sabes por qué razón está así tu familia y está así tu casa? Porque has dejado afuera al Señor Jesucristo. En tu casa no habita Jesucristo, ni mucho menos en tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta, dice Jesús. Y el Señor Jesucristo, en su gran ternura y bondad, no está dispuesto a irse por la calle. Él está a la puerta y está llamando a la puerta. Ahí se encuentra con gran amor, con gran misericordia y paciencia. Y ha llamado a tu puerta una vez, y tal vez ha llamado una segunda y una tercera vez, y ha seguido llamando durante meses o quizá años. Y mi oración por ti es que el día de hoy tú abras la puerta de tu corazón y permitas que Cristo entre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice Jesús, por ahí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La invitación del Señor Jesucristo es de carácter personal, es de carácter individual. Y si tú en este día estás escuchando la puerta, el toque del Señor Jesucristo en la puerta y decides abrir la puerta de tu corazón, el Señor Jesucristo entrará dentro de ti, dentro de tu vida, dentro de tu cuerpo, y cenarás con Él y Él cenará contigo. Ahora, quiero explicar muy bien lo que significa abrir la puerta. Abrir la puerta implica dos asuntos espirituales fundamentales. El primero de estos asuntos se llama arrepentimiento, del cual hablamos hace unos minutos. El segundo asunto espiritual se llama fe salvadora. Es como una paloma que tú puedes dibujar ahí en tu cuaderno, como las palomas que dibujábamos cuando éramos niños. Poníamos dos alitas y una bolita que representaba el cuerpo de la paloma. Esa es la paloma de la salvación. Y esa paloma no puede volar si no tiene las dos alas completas. Una de las alas se llama arrepentimiento verdadero y otra de las alas se llama fe verdadera o fe salvadora. Tú puedes decir que estás muy arrepentido de tus borracheras o de tus insultos o de tus pecados. Puedes incluso dejar esos pecados y decir que estás muy, muy arrepentido. Pero si ese arrepentimiento no está acompañado de la fe en Cristo Jesús y en su obra redentora en la cruz por ti, tu arrepentimiento no sirve para nada. Por otra parte, tú puedes decir que tienes mucha fe en Cristo. Yo tengo una fe muy grande en Cristo. Cristo es el Señor. Él murió en la cruz por mis pecados. Él resucitó al tercer día. Yo creo en Jesús. Pero si esa fe no está acompañada de un arrepentimiento verdadero y no has dejado el pecado y no odias el pecado y no has dejado las mentiras, las traiciones, la incredulidad y los pecados de inmoralidad, entonces tu fe es una fe falsa, es una fe de los demonios, porque los demonios también creen y tiemblan. Entonces,
El hecho de abrir esta puerta a Cristo Jesús implica tener un arrepentimiento verdadero y una fe verdadera en Cristo Jesús. Estos dos elementos son fundamentales en la vida de cualquier cristiano. Ahora bien, el Señor Jesucristo es el único que puede concederte estas dos verdades bíblicas. Tú no puedes producir arrepentimiento por tus propios medios, ni tampoco puedes producir tu fe verdadera por tus propios medios. Estos son milagros que solamente Dios puede darte. Pídeselos a Él. Dile: Señor Jesucristo, deseo arrepentirme con todo mi corazón de mi pecado, de mi maldad, Señor. Concédeme el milagro de arrepentirme, Señor. Yo deseo creer en ti con todo mi corazón. Concédeme el milagro de creer en ti con todo mi corazón, Señor. Y el Señor te lo concederá. La palabra de Dios dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú te acercas con un corazón sincero, el Señor Jesucristo te concederá el milagro de arrepentirte, el milagro de creer en Él y el milagro de nacer de nuevo. Y en ese momento se abre esa puerta maravillosa. El Señor Jesucristo viene a ser morada dentro de ti, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice: ya no vivo yo, he muerto a este mundo. Ahora Cristo vive dentro de mí. Y es justo en ese momento cuando Cristo cena junto con nosotros. Dice el versículo 20: yo entraré a ti, te dice Jesús, y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Las cenas en el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento eran un tiempo de comunión íntima, Tendrás compañerismo con Cristo, conocerás a Cristo, Él será tu Salvador, tu Señor, tu Dios, tu consejero y además tu mejor amigo, tu hermano mayor. Terminamos en sexto lugar analizando el versículo 21 y 22. Vamos a analizar brevemente la promesa que le hace el Señor Jesucristo a aquellos que abrieron la puerta de su corazón y lo dejaron entrar. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La maravillosa promesa que Cristo le da al que venciere es que Cristo le dará un lugar especial a esa persona y esa persona se sentará con Cristo en su trono, así como Cristo ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono, así también aquellos que venzan se sentarán con Jesús en su trono. Estaremos sentados con Él, teniendo comunión y compañerismo con Él de forma íntima por toda la eternidad. Ahora, es muy importante comprender quién es un vencedor en la Biblia. ¿Quiénes son aquellos que han vencido? ¿Quiénes son aquellos vencedores de Apocalipsis 3:21? Al que venciere, dice Jesús. ¿Quién es ese vencedor o esos vencedores? La Biblia nos lo explica claramente en la primera carta de Juan, en el capítulo número 5. Primera de Juan, capítulo 5. Voy a leer el versículo 1 al 5. Primera Juan, capítulo 5, verso del 1 al 5. Pon mucha atención. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo o el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que engendró? Dios. ¿Quiénes son los que han sido engendrados por Dios? Todos los creyentes. Si tú amas a Dios, amas a todos los creyentes. Versículo 2.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Y aquí está la clave de quién es un vencedor, versículo 4 y 5, escucha. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es un vencedor? Aquel que ha sido engendrado por Dios, aquel que ha nacido de parte de Dios. Y aunque tú naciste de tu padre y de tu madre terrenales, si tú conoces a Cristo y has nacido de nuevo, tú has sido engendrado de alguien más alto que tus padres terrenales, has sido engendrado por el poder de Dios. Y eres un vencedor. Aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Esa palabra mundo, cosmos con K en el griego, se refiere a todo el sistema perverso, malvado y maldito que está gobernando este mundo. Y si tú eres nacido de Dios, tú tienes la facultad, el poder dado por Dios para vencer ese sistema perverso. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? Así que si tú tienes esta fe salvadora, si te has arrepentido genuinamente de tus pecados, si amas a Jesús con toda tu alma, con todo tu corazón, tú y yo nos vamos a sentar junto a Jesús en su trono. ¡Qué precioso pasaje! En Mateo capítulo 19, versículo 28, Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que estaremos sentados junto con Cristo y lo veremos a Él en toda su majestad y en toda su hermosura. Este privilegio de sentarse junto con Cristo conlleva también muchas bendiciones más que están en el libro del Apocalipsis. Las bendiciones que se mencionan ahí en Apocalipsis, que nos serán dadas, serán la autoridad para gobernar a las naciones, vestiduras blancas que simbolizan pureza y santidad. Seremos hechos también columnas en el templo de Dios, Apocalipsis 3:12. Y tendremos el privilegio de comer del árbol de la vida. ¡Qué hermosas promesas Cristo nos da! Terminamos esta exposición a la carta de la Odisea con el último versículo, que es el versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú tienes oído espiritual, si tienes discernimiento espiritual, escucha lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. Noten que la palabra iglesia se encuentra en plural, no en singular, porque este mensaje se aplica a la iglesia de todos los tiempos a lo largo de 21 siglos de la historia del cristianismo, y se aplica también para todo creyente que ama al Señor Jesucristo. Así que el mensaje a la iglesia de la Odisea era obvio: arrepentimiento, entrega a Cristo antes que cayera la noche del juicio. Voy a terminar haciendo la lectura de la epístola de Judas. Justo antes del Apocalipsis se encuentra esta epístola de Judas, y voy a leer los versículos 17 al 23, que es una amonestación para la iglesia del Señor Jesucristo. Judas, versículos 17 al 23, dice así: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo, en los últimos tiempos,
habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estamos en un tiempo muy difícil de la iglesia. La realidad es que la mayoría de las iglesias que dicen ser cristianas no lo son. Están llenas de personas que no han conocido a Cristo. Pero aquellos pocos que sí lo han conocido, debemos permanecer en el amor de Dios, dice el versículo 20 de Judas, orando en el Espíritu Santo y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué iglesia perteneces tú? ¿Perteneces a Filadelfia, la iglesia fiel de los últimos tiempos que será arrebatada antes del tiempo de tribulación? O tal vez tú perteneces a la iglesia de Laodicea. Piensas que eres cristiano, pero has vivido en tibieza tu cristianismo, un cristianismo absurdo, aburrido, que no tiene ningún fondo, ninguna esencia. Y si ese es tu caso, el mensaje es: arrepiéntete, abre la puerta de tu corazón, reflexiona acerca de lo que hizo Cristo en la cruz por ti y entrégale tu vida. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por estos mensajes a las 7 cartas de las 7 iglesias de Apocalipsis, Señor. Queremos orar, Señor, en este instante por todos aquellos que se encuentran en la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia que está lejos de ti, Señor, aquellos que viven en tibieza espiritual. Y queremos suplicarte, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, que se den cuenta que te han dejado afuera de la iglesia y afuera de sus vidas, que tú te encuentras a la puerta y estás llamando a sus corazones. Señor, oramos para que alguno de ellos que están ahí dentro del servicio religioso, que alguno de ellos escuche tu voz y venga y se acerque a la puerta, Señor, y abra la puerta de su vida y permita que tú entres. Oramos, Señor, para que tú saques a muchas personas de las falsas religiones que no salvan y que escuchen la verdadera voz del Evangelio, la verdadera voz del Hijo de Dios. Que les concedas el bendito milagro del arrepentimiento genuino y de la fe genuina, y les concedas nacer otra vez, nacer de nuevo y conocerte, Señor. Pedimos por cada uno de ellos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber seguido estas enseñanzas a las iglesias del Apocalipsis. La próxima clase vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis, así que no se lo pierdan. Que Dios les bendiga y muchas gracias por haber escuchado esta conferencia.